Bueno, arrancamos. Bienvenidos, bienvenidas. Esta es una nueva edición de las semanas virtuales de UNIPE que se vienen desarrollando hace varios años ya. En general hay 2 o 3 ediciones por año. Y bueno, espero que las estén aprovechando. Es una idea de la UNIPE justamente de poder ofrecer un panorama de todo lo que se desarrolla en términos de docencia e investigación en la universidad y acercar a personas de distintas partes del país a lo que es la institución. Y en ese sentido, esta exposición en particular que nos va a compartir ahora Ezequiel se encuadra más específicamente en una nueva iniciativa académica de la UNIPE, que es la carrera de filosofía, que no sé si todos y todas estarán al tanto. La UNIPE lanzó una carrera de filosofía que comenzó el año pasado, una carrera que, bueno, que además de cuestiones generales como el hecho de no tener un curso de ingreso y de ser parte de una universidad pública y gratuita, tiene algunas particularidades dentro de su propuesta académica, que es la idea de tratar de formar tanto docentes como investigadores, porque es profesorado y licenciatura, en la filosofía desde una perspectiva que los forme fuertemente en la tradición filosófica, pero que también les ofrezca la oportunidad y también los inste a pensar el presente, las diversas coyunturas y las también estructuras que nos acompañan en la contemporaneidad. Así que esto es un plan de estudios orientado a formar, como les digo, estos profesionales, estas profesionales que puedan intervenir en el campo de lo público, ya sea desde la docencia o desde la investigación. Y dentro de ese objetivo es que una de las materias, más o menos, que se ofrecen en el tercer año de la carrera, ¿no? Pasando la mitad de la carrera, es nada más y nada menos que filosofía argentina, que se ve complementada con un seminario sobre filosofía latinoamericana. Y acá justamente nos va a estar hablando el responsable del área de filosofía argentina latinoamericana, que es Ezequiel Pinacchio, que les paso a comentar una breve descripción de su trayectoria. Es profesor en filosofía en la UBA, diplomado en filosofía de la liberación por la Universidad de San Isidro, especialista en filosofía política por la Universidad de General Sarmiento, magíster en historia conceptual también por la Universidad Nacional de General Sarmiento, y sus principales áreas de interés son la filosofía argentina y latinoamericana, como se imaginarán, y la filosofía política moderna y contemporánea, y desde ya es docente e investigador en la UNIT. Así que bueno, para no aburrirlos y aburrirlas mucho más, pero espero que haya quedado claro el encuadre, cualquier cosa nos preguntan, pero bueno, le paso la palabra a Ezequiel para que nos ilustre con su propuesta que se denomina Filosofía Argentina, una aproximación a sus historias. Bueno, muchas gracias, Martín. Solo hay una corrección. La maestría es de la UNSAM, de la Universidad de San Martín. Capaz que anoté mal en el papelito. Más allá de eso, bueno, bienvenidas, bienvenidos, como bien dijo Martín. Habíamos iniciado una conversación con el primero en llegar, que fue Franco, que tuve que interrumpir por algunos inconvenientes técnicos. Pero si les parece, a medida que vayamos conversando, nos pueden ir contando cómo es que se enteraron de la propuesta, desde dónde es que se están conectando. Así sabemos un poco también, un poco al menos, con quiénes y para quiénes estamos haciendo esto. Si alguno o alguna de las que tiene la cámara apagada pudiese encenderlo, será agradecido profundamente. Entiendo que todos en mayor o menor medida se vinculan al ámbito de la educación y sabrán que cambia mucho verle la cara a la persona a la que uno le dirige sus palabras o no verle la cara hacia la cuestión. Si no pudieran, bueno, no es totalmente indispensable, solo es deseable. Bien, entonces luego de la presentación de Martín, lo que les voy a anticipar muy rápidamente es cuáles son las líneas generales de la propuesta que quería llevar adelante. A partir
algunos materiales que vengo indagando, de algunas preguntas que de hace tiempo y nos venimos haciendo. Lo que traté es de organizar esa información y de jerarquizar esas preguntas para poder conversar a partir de ellas con ustedes. El objeto de la conversación es la filosofía argentina y me voy a servir de un PowerPoint que elaboré para ir secuenciando, también puntuando la exposición. Ahora voy a proceder a compartirla y van a ver que hay momentos que son más lisa y llanamente expositivos, que tienen que ver, como les digo, con poner a disposición de ustedes alguna información que considero interesante, y por otro hay algunos momentos pizarrón, que básicamente lo que hacen es sugerir o indicar una pregunta que nos permita propiciar el intercambio. Vamos a compartir pantalla. Espero que no pase lo de recién, que fue que cuando abrí la diapositiva se quedó clavada la computadora. Ahora parece que se está portando bien. Bueno, entiendo que se ve, ¿no? La diapositiva que estoy compartiendo. Bueno, ustedes están presenciando una tercera presentación de esta propuesta, quiero decir, ya hubo otras 2 veces, y en este caso la coroné de gloria, haciendo de ella una edición mundialista. Vieron que uno no puede escapar a su tiempo, y en este caso puntual tampoco quiero. Entonces, algunas preguntas que me había hecho en su momento las reconfiguré con motivos futboleros, ¿sí? ¿Cuáles son esas preguntas que estuvieron a la base del armado de esta propuesta? Bueno, si estuvieron chusmeando la presentación de la actividad, había una serie de preguntas y me ocurrió que luego de haberlas escrito y de haberlas dejado en reposo, cuando me las volví a encontrar, me generaron a su vez preguntas, esas mismas preguntas. Y no las modifiqué, a pesar de que probablemente eran muy mejorables, en parte porque me parece que eran interesantes las preguntas que se abrían a partir de ellas. Una pregunta que me hago y les hago es: ¿cuándo empieza la filosofía argentina? Y ahí me di cuenta que cuando escribí la pregunta, no de manera intencional, al menos no consciente, no utilicé el cuándo empezó la filosofía argentina, que podía ser en términos historiográficos una pregunta más precisa, ¿no? Sino cuándo empieza, y entonces quedó abierta la ambigüedad de pensar que quizás es una pregunta también acerca de cuándo va a empezar, ¿sí? Se vuelve más abierta la pregunta. ¿Cuándo empezó? Lo situaría ese comienzo claramente en el pasado. ¿Cuándo empieza? También puede denotar una mayor indeterminación respecto de ese comienzo. Entonces la dejé así, me gustó. Me parece que se vuelve un poquito más escurridiza. Después había elegido un término que está bastante cargado: ¿quiénes componen el panteón de nuestra filosofía, de nuestra historia filosófica? Y el término panteón es un término, como les digo, bastante cargado, ¿no? Supone dioses, supone muerte. Entonces, por suerte, Scaloni y los muchachos me dieron la ocasión de reformularlo en términos mucho más amigables y preguntarnos quiénes serían parte de esa selección de la filosofía argentina. ¿Sí? ¿Quiénes tendrían que llevar la camiseta en un hipotético mundial de clubes de filosofía? ¿Sí? ¿Quiénes estarían entre los convocados y las convocadas? Bueno, después otra pregunta que me hacía es cuál es la relación que se establece en las distintas historias de la filosofía, que voy a pasar a comentar en breve. En breve la voy a comentar y en forma breve. ¿Cuál es la relación entre la filosofía, las historias de la filosofía argentina y la historia de la filosofía en general? Si podemos hablar de algo así como una filosofía en general. Y por último, pero seguramente no creo que lleguemos a cubrir todas estas bases, al menos lo dejo como para armar un clima, un horizonte de sentido posible.
cuál es el concepto de filosofía desde el cual se construyen estas historias de la filosofía, de las cuales voy a estar hablando en breve. Esas son las preguntas que, al menos a mí, me motivan a abordar esta problemática. E insisto que lo abordo de manera problemática, en principio porque me parece que en términos didácticos es más potente, pero además porque me parece que no tiene mucho sentido abocarse a cerrar la pregunta demasiado rápido. Y por eso la pregunta es por la filosofía argentina, y sobre eso quisiera avanzar. Bueno, ¿quiénes formarían parte de la selección de filósofos y filósofas argentinas? Me voy a servir de algunos autores que han respondido a esta pregunta en distintos lugares, en distintos momentos, dando su propia lista de convocados. En este caso, refiero a una hipótesis G, porque básicamente es una lista que ofrece Horacio González en un artículo que escribió hace ya algunos cuantos años, y de acuerdo a su criterio seleccionador, él considera que estos que ustedes tienen escritos en pantalla son los nombres de aquellos que deberían conformar esa selección. ¿Sí? Alberdi, Lugones, Ingenieros, Astrada, Fernández por Macedonio Fernández, Del Barco por Oscar del Barco, Rosigner por León Rosigner, y Herrero por Juan Luis Guerrero. Y tiene un aditivo para nada despreciable esta lista, y es que explica, o al menos señala, cuáles son las obras o la obra que al criterio de Horacio González los hace merecedores de la convocatoria, ¿sí? No es solamente un nombre propio, sino el nombre de aquella obra según la cual merecerían ser convocados. Otra lista posible, y voy a mencionar solamente dos porque hay muchísimas posibilidades, ¿sí? Saben, cada uno es un técnico, se dice, bueno, con esto algo parecido ocurre. La hipótesis BL, que le debemos a Alberto Vuela Lamas, ¿sí? Que es una lista que tiene algunos nombres en común y otros que no figuraban en la lista de Horacio González, ¿sí? Virasoro, Vasallo, Terán, bueno, los que están leyendo, pero me interesa también la precisión respecto de que si tiene que elegir dos solamente, podríamos decir ya no Messi 10 más, sino estos 2 y 9 más, serían Astrada y Anquín, ¿sí? Carlos Astrada y Nimio Anquín. ¿Sí? Entonces acá tenemos, simplemente para empezar a ponernos en el rol de seleccionadores, dos hipótesis, ¿sí? Bien, tomando como antecedente a estos dos pensadores, a estos dos intelectuales, Horacio González, Alberto Vuela Lamas, podríamos decir que por ahora es Astrada y 10 más, ¿sí? Como, ahí en esa coinciden los dos. De hecho está Franco, que nos comentó hace un ratito que andaba interesado, especialmente interesado en la obra de Astrada. Entonces lo que yo les voy a proponer es que conversemos un poquito respecto de esto. ¿Quiénes creen, quiénes sugieren que deberían formar parte de este seleccionado? ¿Sí? Que es una manera también de decir qué nos parecen las listas que ofrecían tanto Horacio González como Vuela Lamas, ¿sí? Me parece que esta pregunta puede salir también para que vayamos haciendo un repaso de quiénes estamos, de dónde nos conectamos, cómo nos enteramos y qué filósofos, filósofas argentinas, si es que han leído y si es que les han interesado, pondrían en este listado, ¿sí? ¿Quién quiere arrancar a contarnos sus preferencias? Dale, Francisco. Bueno, estoy con un microfonito, no sé si se escucha bien. Perfecto. Interesante y polémica las listas, como tiene que ser una lista de fútbol. Yo no soy profesor de filosofía, soy de historia, soy del norte, de la provincia de Santa Fe, una localidad Reconquista. Lugones me hizo un poco de ruido, pero bueno, me interesaría mucho que esté Kush por una cuestión
que pone en jaque mucho a la filosofía netamente europea. Me pareció muy bueno el abordaje desde cuestionar el panteón, porque panteón también tiene una cuestión eurocéntrica ahí, y porque bueno, diría Abelardo Ramos, un ciudadano de Iberoamérica. Entonces, Push me parece que sería fundamental ahí en el equipo. Eh, También Castellani, porque me parece que tuvo una interpretación de la religión respecto de cómo tenía que incidir en la economía, en la cuestión sobre el liberalismo, que termina siendo la teoría social, política y económica que más aborda nuestro continente. Así que por lo menos, y a donde yo doy lugares, esos dos tienen que ser indispensables, digamos. Bien, Push, por mi parte, esto es súper personal, digamos. sí, sí, Por sí, mi de eso se parte, trata. creo que Push y Castellani serían indispensables para el equipo. Bien. Muy bien, entonces ahí se va ampliando la lista. Ya tenemos 2 convocados más, ¿sí? A ver, ¿quién más tendría que entrar en esta lista? O incluso podría haber quien discuta la convocatoria, ¿vieron? Que eso suele ocurrir también, ¿sí? ¿Quién más se suma, aparte de Francisco, a contarnos su parecer? Y que además un poco me sirve también para saber si tienen lecturas al respecto o no, que es algo que no es necesario, digamos, que las tengan. Si las tienen bien y si no, les cuento lo que yo estuve leyendo y sistematizando y capaz que eso es una ocasión para que vayan a leer si algo les interesó en particular, ¿sí? Entonces no estoy tomando examen, tranquilas, tranquilos que nada más alejado de eso. ¿Quién más nos cuenta? A ver. No sean tímidas, no sean tímidos o disimulen esa timidez. Así te vuelve un poco más interesante, porque yo no puedo poner a hablar y puedo estar días hablando y diciendo cosas muy poco interesantes seguramente, pero durante días, pero quizás se desdibuja un poco el sentido de poder conversar un rato, básicamente. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Más que Bueno, dale. una propuesta de lista o no me corresponde por mi rol. Podés, vamos a dejar que, a pesar de que sos el presentador, digas algo. Te vamos a dejar hablar. Gracias. No, yo me preguntaba por por qué incluir, y retomando lo que decía Francisco, por qué incluir a personas o intelectuales que generalmente están más asociados con la literatura que con la filosofía, como hacía, por ejemplo, Horacio González. Se me ocurre que hay una línea ahí de la valoración del ensayo que hacía González, que podría responder a priori, pero sin embargo, no sé, me parece interesante, aunque sea el gesto, y también polémico y también discutible, de ver a individuos que no necesariamente son filósofos de formación y que no necesariamente han escrito filosofía disciplinar, incorporarlos a la lista. Y me parece que hay algo para pensar. Sí, sí, es verdad. Es que como uno puede reconocer que es muy bueno lo suyo y dudar de la convocatoria, como Ginóbili, ¿no? Uno puede decir, bueno, lo convoco a Ginóbili porque es buenísimo, sí, pero ¿no juega otra cosa? Bueno, habría que ver, ¿no? Si ese no juega otra cosa eh, nos ayuda a pensar. Y además, ahí, Martín, yo lo que agregaría es que está muy vinculado con la cuarta pregunta que yo les anticipaba respecto a qué concepto de filosofía es el que se utiliza para contar la historia, digamos, ¿no? Evidentemente el concepto de filosofía que pone en acto Horacio González, que de hecho no es de formación disciplinar filósofo, excede los límites del el recorte disciplinar académico más estándar, digamos. Y a mí me parece que es interesante esto porque se lo puede leer de dos maneras según en qué momento histórico esté ubicado el personaje al cual se incluye en la lista. A mí me parece que no es lo mismo el ruido que puede generar Lugones, ¿no? Que es un escritor, para decirlo de una manera muy amplia, que
podríamos decir, es anterior o al menos es contemporáneo a la constitución del campo filosófico académico, con lo cual quizá, incluso si hubiese querido ser filósofo, que probablemente no era su objetivo, no estaban tan claras cuáles son las reglas para entrar, digamos, ¿no? Es decir, me parece que incluso el formato ensayo puede significar una cosa antes de que se arme el recorte disciplinar y otra después, ¿no? Entonces ahí, no para responder la pregunta, sino para sumar otra pregunta, lo que yo agregaría es en qué medida la constitución de un campo académico tiene un efecto retrospectivo, que es que entonces miramos el pasado y decimos, este hacía filosofía, a ver qué hacía. No, pero no hacía lo que ahora se hace adentro de la academia. Entonces no es. ¿Sí? Entonces ahí hay un siempre inevitable efecto retrospectivo que creo que no podemos neutralizar, pero sí podemos objetivar. Como dicen, mira, acá estamos llevándolo a jugar es como volver a ver todos los partidos con el VAR, ¿no? ¿Qué sería de la historia del fútbol si todos los goles cobrados pasaran por el filtro del VAR? Bueno, quedarían pocos, me parece, ¿no? O muchos menos, al menos. Decinos, Francisco. Ahí cuando Martín hizo la pregunta, ahora te tengo que preguntar a vos. ¿Y vos como DT, lo pondrías a Regui acá o lo dejás en el banco? ¿Arregui? Sí, Hernández Arregui. Sí, sí, por algunos libros lo pondría, sí, sí. Pero no quiero comprometerme, no quiero no quiero poner fichas yo, porque si no marco demasiado por ahí el terreno, pero sí, me parece que habilita una buena discusión y a priori o en principio sí, me parece que merecería por alguno de sus libros y por el modo en que entra en diálogo con otros filósofos consagrados, digamos, en sus libros, digamos, ¿no? Pero bueno, Arregui podría. Entonces lo podemos sumar a la lista. Miren cómo va quedando la lista, a partir sobre todo de las intervenciones de Francisco. Tenemos al menos 3, y sumamos uno más, porque si no nos vamos a juntar, vamos a terminar jugando un partido de pádel. Que es lo que suele pasar con los amigos cuando ya les cuesta juntar gente y se terminan resignando con un pádel. Bueno, ¿alguien más quiere sumar o avanzamos? Porque miren que tengo unas cuantas cosas para decir, pero tampoco quiero avanzar como loco sin que estemos en la misma sintonía, digamos. ¿Sí? ¿Alguien se quedó con ganas de acotar o avanzo? A ver, propongo algo, no sé. Me gustaría incorporar a José Ingeniero, que me parece que por lo multifacético que era, seguramente la parte de filosofía la tendría que haber tocado, aunque sea lateralmente, ¿no? Y otra duda que me genera acá es si de lo argentino más contemporáneo se puede decir que hay que incorporar alguno, ¿no? ¿En quién estás Porque, pensando? bueno, Feynman por un lado, No sé y si lo otro escribí. lado, y en esto que decías vos, ¿qué es ser filósofo o no? Alguien que por ahí es un poco cuestionado porque más que trabajo de fondo de filosofía, se lo conoce, no sé si tiene otra más profundidad académica, pero se lo conoce como divulgador, que es Z, no me hagas decir el apellido, ¿no? Darío, sí, que le decimos Darío Z a pesar de que su apellido empieza con S. Pero sabemos todos Sí, de quién sí, estamos sí. hablando, ¿no? Hemos llegado a un punto que casi que en filosofía decir Darío ya es estar refiriendo a Strandbacher. Creo que es algo así el Pero, apellido. sí. Bueno, lo sumamos, sí, Y, aparte no lo podemos poner muy fino si no estamos juntando 11. no, por eso me parece que va a aportar, ¿no? Perfecto, sí, Gracias. está bueno también, digamos, así como la figura del ensayo, a veces parece generar algún tipo de polémica respecto de su pertinencia como género filosófico estricto, habría que preguntarse si la divulgación
¿sí? La llamada divulgación, según cómo se la realice, no es también una de las expresiones posibles de la filosofía. Habría que ver ahí, ¿no? Si el hecho de llevar, como se dice, la filosofía a la calle, aunque no es solo la calle, sino la tele y de otros lugares, va en desmedro o no del filosofar, si es simplemente una manera de mostrar eso que es la filosofía, o es una manera diferente de hacer filosofía, o es una manera de usar el nombre de filosofía para hacer otra cosa, ¿sí? Todas esas posibilidades están. En principio, igual, Franco, te digo, lo metemos porque tenemos 7 recién. Creo que con menos de 7 no podemos presentar equipo. Así que adentro... Sobre lo que decía de saber de quién estamos hablando, de Feynman también sabemos de quién estamos hablando, ¿no? No confundamos. José Pablo, claro. El comentario, ¿no? Por decir, bueno, los Feynman, No, por eso. los distintos Feynman. Estamos hablando de José Pablo, ¿no? Bien. No, como Bueno, siempre avanzo. se habla. Sí, disculpa. Sí, no, pero como siempre se habla de un Feynman bueno y un Feynman malo. ¿Sí? No, que como siempre ahí se habla de un Feynman bueno o un Feynman malo. Bueno, por ahí, acá estamos hablando de José Pablo Feynman, que no sé si será bueno o malo, pero el de los dos es el que puede entrar en la discusión, digamos, ¿no? Sí. Bueno, entonces avanzo un poquito para contarles lo que tengo preparado para conversar con ustedes. Esta era una primera entrada más, si se quiere, lúdica. Lo que me gustaría es referenciar una serie bastante ardua de historias de la filosofía argentina en distintas formas que se han escrito, algunas con declarado propósito de historiadores, y otras de manera indirecta que voy a tratar de explicar ahora por qué considero que bien vale calificarlas como formas de dar cuenta de la constitución del campo filosófico nacional, ¿sí? Lo que tiene en pantalla es una selección de diferentes textos que de un modo u otro han tratado de dar cuenta de la constitución histórica del campo filosófico nacional, ¿sí? Empezamos justamente con un texto de ingenieros, ¿sí? Lo tengo acá, lo voy a marcar con rojo para que sepan a qué parte de la diapositiva me estoy refiriendo, ¿sí? Un texto de ingenieros, lo tenía acá a mano, pero ya lo perdí. Bueno, pero la idea es que allá, por fines de la década de 1910, tenemos una primera incursión de alguien que con muy poca previa, podríamos decir, se aboca a la tarea de escribir una historia de las ideas filosóficas en Argentina, ¿sí? Y ahí, en el hecho de decir en Argentina o Argentina, está una de las tantas discusiones, ¿no? Hay quienes hablan de filosofía argentina, y hay quienes hablan de filosofía en Argentina, ¿sí? Y esto es, como se imaginarán, una manera de pronunciarse respecto de qué quiere decir una filosofía local, ¿sí? Si es algo específico, que da cuenta de una, entre comillas, esencia, y por lo tanto es una filosofía argentina, que tiene en esa adjetivación algo sustantivo, vale el juego de palabras, ¿sí? Es filosofía argentina, o, en cambio, quienes sostienen que es filosofía en Argentina, digamos que el lugar en donde se ha realizado esa producción es este país, pero que no necesariamente ese lugar implica algún diferencial sustantivo respecto de la producción, ¿sí? Entonces, van a ver que las definiciones oscilan entre filosofía en Argentina y filosofía argentina, y en la lista que yo armé, y hasta donde yo conozco, suele dominar el menos comprometedor, podríamos decir, filosofía en Argentina, ¿sí? Es como que uno así se ahorra de tener que dar algunas explicaciones. Entonces, con filosofía en Argentina,
se resuelven algunos problemas, pero se abren otros, como vamos a ver, no menores, como el de establecer cuándo empieza Argentina. ¿Sí? Digamos, no es que se escapa uno por mucho tiempo de los dolores de cabeza porque dice, filosofía en Argentina. ¿Sí? ¿Cuándo empezó Argentina? ¿Sí? De hecho, estos son problemas metodológicos que se abordan en algunos de los textos que vamos a estar mencionando. Bueno, luego hago referencia a un texto de Alejandro Kohn, ¿sí? Allí también, con el tópico de las influencias en la evolución de las ideas filosóficas en el país. Encontramos otro aporte significativo, y también ahí bien al comienzo del siglo XX, bien cuando se están gestando las formas que luego llamaremos más tradicionales de la filosofía académica, pensando en tipos como Ingeniero y Kohn, que no son de formación filósofos, y que tienen la tarea de formar filósofos, ¿sí? Esos vienen de otras áreas, de la medicina, ¿sí? Y su voracidad intelectual, su amplitud de espíritu, podríamos decir, y su capacidad para moverse políticamente también, les permite estar al frente de cátedras de filosofía, dándose un fenómeno bastante singular que va a resaltar el tercero de los autores que estoy ahora señalando con una flechita, que es Coroliano Alberini, que va a decir que a ellos, él es un poquito posterior, a ellos le daban clase de filosofía quienes no sabían filosofía. Era un poco irónico siempre en sus intervenciones Alberini, pero va a decir que la fundación de la filosofía de Argentina, que él considera que se da con la Facultad de Filosofía y Letras, en Buenos Aires, se da un fenómeno que es que la fundación viene de abajo, podríamos decir. Son los estudiantes quienes van arrastrando a los profesores, a los maestros, a actualizarse, a profundizar, a entablar diálogos con filósofos de otros lugares. ¿Sí? Entonces, en la versión de Alberini, que encontramos en distintos textos, uno encuentra que se empieza a dar un fenómeno que es clave, ahora vamos a ver, que es el de que la filosofía va ganando autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Que empieza a dejar de tener que ver con la pedagogía, con la política, y va estableciéndose un campo propio. ¿Sí? Esto es paulatino, algunos lo consideran digno de ser celebrado, esa autonomización. Otros, vamos a ver, lo consideran un signo negativo, porque esa autonomización va a dar lugar para muchos a un aislamiento, a una desconexión, a la figura de la Torre de Marfil, de tipos y tipas que están pensando desconectados de la realidad. Pero lo cierto es que cuando se habla de autonomía, en términos institucionales, se van a estar diciendo cosas que son en principio bastante simples y hoy nos pueden parecer muy obvias, y tienen que ver con que el que te evalúa en tu examen de filosofía sea un profesor de filosofía, y no un médico que estuvo leyendo muchas cosas de filosofía, ¿sí? Que cuando se decide un concurso, los que te juzguen sean pares, es decir, otros formados en filosofía, y no gente que por X motivo está en ese jurado. ¿Sí? Que haya una institución, una universidad, una facultad, mejor aún, que sea exclusivamente de filosofía. ¿Sí? Autonomía quiere decir también eso, que se empieza a generar un circuito propio, ¿sí? Que no le debe o no le debe tanto a otras áreas de saber, a otras instancias de acreditación. ¿Sí? Entonces, la línea, la línea histórica, perdón, más institucionalista, cuando habla de autonomía, está diciendo básicamente esto y un par de cositas más que quiero guardar para cuando llegue a esa diapositiva. Bueno, como verán, son muchas para una diapositiva, y son pocas en relación con todo lo que hay, pero lo puse todo junto de modo que puedan tener al menos, si no lo conocen ya, alguna noción de distintas incursiones que tratan de dar cuenta de la historia de la filosofía, ¿sí? Por ejemplo, para entender el estado de la filosofía hasta la década del 50, es muy interesante
hacerse de las actas del primer Congreso Nacional de Filosofía que se desarrolló en 1949 en Mendoza, ¿sí? Y es esto que ahora estoy señalando con una flechita hacia abajo. Ahí hay 3 tomos contundentes, voluminosos, en los cuales uno puede tener algo así como una instantánea del Estado, de la filosofía nacional, además en un evento de carácter, de un carácter irrepetible, ¿sí? Y Un evento en internacional, el cual, sí. ¿Qué cosa, Francisco? que fue internacional, digamos, porque las invitaciones fueron a muchos filósofos de Europa. Y Exacto. además fue como el primer encuadre de buscar una filosofía que trabaje dentro de la nación y para la nación, que después lo replica un poco Dugin, el ruso. Perdón, ¿después qué? ¿Qué es lo que replica y resalta Dugin, el ruso, el filósofo, el asesor de Putin? Bueno, en este congreso, que en principio era un congreso nacional que iba a tener un alcance limitado, una vez que es, digamos, consagrado por el gobierno peronista y se le empieza a dar volumen, y también cuando cambia de manos la organización, que en principio era una organización que estaba más vinculada a la Universidad de Mendoza, pero luego queda en manos de Alberini, Astrada y otros intelectuales, va a tener un volumen extraordinario y va a tener algunas de las principales figuras de la filosofía internacional aquí en Mendoza, digo aquí en Argentina, puntualmente en Mendoza, y va a ser un evento magno, ¿sí? de gran envergadura, que va a permitir ver, a criterio de muchos, una cristalización, no un evento, para algunos es un evento extraordinario, medio milagroso, ¿no? ¿Cómo pudo pasar esto? Pudo pasar, entre otras cosas, porque ya había un par de décadas de trabajo del campo de la filosofía nacional, y en ese sentido se lo puede tomar como un momento de condensación de un itinerario no tan extenso como puede uno encontrar, no sé, en otros países, sobre todo en Europa, pero sí que ya tenía su caminito, ¿sí? Entonces, los nombres de las intervenciones de los filósofos argentinos son intervenciones de peso, ¿sí? Están Astrada, están King, ¿sí? Quiero decir, son tipos que pueden conversar, discutir, cara a cara, de igual a igual es más cuestionable, porque ¿qué quiere decir eso? Pero cara a cara con algunos de los principales filósofos, como puede ser Gadamer, ¿sí? Y otros. Entonces, las actas del primer Congreso Nacional de Filosofía son un instrumento valioso para entender la constitución del campo filosófico nacional, y muy cerquita de esa fecha, algunos años después, pero al menos en la diapositiva, tenemos el que, a criterio del ya mencionado Alberini, es el primer intento de sistematización de la filosofía argentina, que es el libro de Luis Farré, que se llama, elocuentemente, 50 años de filosofía en Argentina, ¿sí? Lo escribe en el 58, se llama 50 años de filosofía en Argentina, con lo cual está diciendo bastante. Está diciendo bastante, y bastante diferente a lo que podemos encontrar en este libro que ahora marco, al cual voy a llegar en breve, ¿sí? Que lejos de suponer que la filosofía en Argentina tiene 50 años, nos permite pensar que tiene 400. ¿Sí? Ahora voy a llegar al libro de Caturelli, un voluminoso libro de Caturelli, que se llama Historia de la Filosofía en Argentina, 1600-2000, o sea, cubre 400 años de historia. Fíjense qué diferente debe ser el concepto de filosofía que está a la base de estos planteos, como para que alguien nos hable de 50 años en el 58 y alguien en el 2000 nos hable de 400. Claramente están trabajando con tradiciones muy diversas entre sí, y eso explica la notable diferencia en la periodización, ¿sí? Pero bueno, digo algunas cositas más. Otro libro interesante también, que escribió un discípulo de Romero, otro de los personajes importantes de la constitución del campo filosófico nacional, al menos en términos institucionales y académicos, es el libro de Juan Carlos Torque Estrada, La filosofía en la Argentina, ¿sí? Eso llegando a los 70. En los 70 hago referencia a algunas incursiones más en formato revista,
¿sí? Como la de la revista de la Universidad de Cuyo, que tiene como principal impulsor a Diego Pro, ¿sí? La revista de filosofía latinoamericana, ¿sí? Y una que suena muy parecido, pero estaba parado en un lugar bastante diferente, que es la revista latinoamericana de filosofía, ¿sí? Fíjense ahí el juego de palabras: revista de filosofía latinoamericana, revista latinoamericana de filosofía, ¿sí? Así como en decir filosofía argentina o decir filosofía en Argentina se juega mucho, a pesar de que es muy poquito en términos de letras lo que se establece ahí como diferencia. Acá también hay una manera muy diferente de pensar la relación entre la producción filosófica y el lugar. En un caso, revista de filosofía latinoamericana, lo latinoamericano es la filosofía en cuestión, a la cual se va a abocar la revista. Y en el otro caso, la revista es latinoamericana y es de filosofía. ¿Sí? Y esto, que puede parecer simplemente un juego de palabras, es bastante sintomático, significativo, porque surgen con meses de diferencias estas dos revistas. Bueno, otro texto importante, y sobre todo me parece interesante porque tiene al menos algunas páginas dedicadas a establecer ciertas discusiones teórico-metodológicas, es el libro que escriben Luis Ferré, a quien ya mencioné, junto a Celina Lertora Mendoza, ¿sí? Que se llama La filosofía en la Argentina. Así que con el nombre de la filosofía en la Argentina van a encontrar unos cuantos, así que mejor que le presten atención al nombre del autor, pues si no, capaz que se compran 2 o 3 veces el mismo. Bueno, paso rápido por acá porque por ahí es un poco aburrida tanta información de golpe, pero aquí en los 80 hago referencia a un pequeño librito de Hugo Biagini, que me parece muy interesante, y ya les voy a decir por qué cuando estemos avanzando en la conversación. Luego incluyo en esta lista un libro que seguramente a Franco le interesa o le interesará mucho, que se llama Carlos Astrada, justamente, y es la biografía intelectual que escribió Guillermo David, sobre el autor, y a la cual eligió subtitular La filosofía argentina, ¿sí? Se llama Carlos Astrada, La filosofía argentina, y ahora les voy a decir por qué me parece que este es otro recurso valioso para tener conocimiento del estado de la filosofía argentina en Argentina, ¿sí? Pero uno va a decir, pero este no es un libro de historia de la filosofía argentina, es una biografía intelectual sobre un filósofo. Bueno, mi conjetura al respecto, que no es muy arriesgada, pero conviene explicitarla, es que se trata de una vía de entrada muy luminosa para entender el estado del campo filosófico nacional. Como de la mano, ¿sí? Como si Astrada fuera nuestro Virgilio y nos llevara a recorrer ese infierno, y quizá después el purgatorio y con un poco de suerte el cielo, de la filosofía argentina. Bueno, acá Astrada es elegido como el guía, ¿no? Como un personaje con la suficiente consistencia intelectual, teórica, política, como para atravesar las décadas y siempre estar mostrándonos algo importante del armado y el desarmado y el rearmado del campo filosófico nacional y de la vida política argentina en su totalidad. Bien, menciono algo más y ya está. Otro tipo de incursión que a mí me parece valioso, aunque no es evidente que tenga que ser incorporado en las historias de la filosofía argentina, es otro voluminoso. Este es el libro de Jorge Dotti, alguien muy importante para nuestra casa de estudios, UNIPE. Jorge Dotti, quien en este librazo hace una pormenorizada historia de la recepción de un autor en la filosofía argentina, en este caso Carl Schmitt, y uno podría decir, pero es un libro sobre Schmitt, ¿qué tiene que ver con la filosofía argentina? Bueno, pero es un libro sobre la recepción de Schmitt, y entonces hay mucho, y casi todo, que tiene que ver con el modo en que se lo recibe, y por lo tanto en el contexto de recepción. Entonces es una manera de entrar a la constitución del campo filosófico nacional, a mi parecer. Bueno, paso, después hay una referencia a un número de la revista de la biblioteca, un libro al que voy a volver y demás.
Preguntas, dudas, antes de que pase la siguiente, que es una diapositiva. La tengo que sacar. Bueno, ¿hasta ahí se viene siguiendo? Es como dar un pantallazo hasta ahora lo que les di, más una incitación a que si tienen ganas de leer uno u otro, y también y este quizás es el aporte más interesante, si se me permite, ¿Cómo, es que uno le puede cómo entrar por se muchos quiere? lugares. Sí, No, ¿puedo Ezequiel, proponer un jugador más? sí, perdón, escucho un Ezequiel, que Marisa, ¿no? sí, sí, soy yo. No, que obviamente una selección bibliográfica implica un determinado recorte desde determinada mirada, pero yo, viste, corto y voy a mi biblioteca y me fijo, y me llama la atención que hayas omitido en ese excelente recorte que hiciste, por ejemplo, el tercer Congreso Nacional de Filosofía, dado que mencionaste el primero de Mendoza, sabrás que se hizo en Buenos Aires y realmente fue un aporte valiosísimo en 1980. Y luego el Congreso Internacional de Filosofía de Córdoba, aunque el de Buenos Aires también ya había traído gente de afuera. O sea, me parece que eso también tiene su aporte en relación con lo que significa la constitución de la historia de la filosofía en Argentina. Es solamente como Sí, sí. dato, ¿viste? No, Como no, cosa no, para... no. Totalmente de acuerdo con que son tres eventos muy significativos, igual en mi Claro, opinión, de tanto el mucho del peso 70. para la filosofía en ¿Sí? Argentina. Marisa, ¿de dónde nos...? Desde Buenos Aires, desde Bien, provincia de Buenos Aires. buenísimo. Sí, de hecho ahora en un par de diapositivas voy a hacer mención a los congresos que tuvo nuestro país, y ahí está el del 71, el del 80 y algunos internacionales posteriores, entonces Sí. del 80 y más cerquita de nuestro tiempo. Entonces, Ezequiel, sí, diga Franco. puedo proponer un nombre más que quizás no es muy conocido A porque ver, tuvo más repercusión en el ámbito académico que conocimiento generalizado, pero creo que es profesor y reconocido a nivel internacional, que es Maliandi, Ricardo Maliandi. Ah, claro, sí, sí. sí, Está muy sí, bien, sí, sí. Lo sumamos a la selección, mira. sí, Sí, sí. claro. Es muy pertinente. Pero es interesante que vayan apareciendo los nombres también, ¿no? Quiero decir que uno por ahí rápido no se le vienen, te digo rápido filósofos, y probablemente se te viene Platón, ¿sí? Kant, Hegel, ¿sí? Aristóteles, digo, quiero decir, y no está ni bien ni mal, no estoy haciendo un juicio de valor, lo que digo es que hay una primera fila, podríamos decir, y a los filósofos argentinos hay que ir a buscarlos. Es decir, no nos saltan en la cara Puedo rápidamente. incorporar en el equipo una mujer. No estaría nada mal, ¿eh? Nos harías quedar bien. Dale, No, Esther Díaz. muy bien. Ya la sumamos a Esther Díaz. Ahí van a ver, después vamos a ver cómo quedó la selección, ¿sí? Y entonces, ahí también me das pie para decir que así como algunos filósofos se nos vienen rápidamente a la cara, y a los filósofos argentinos hay que ir a buscarlos, lo mismo pasa con las filósofas, ¿no? También quizás se nos viene más rápido, y una vez más, evidentemente no es una apreciación valorativa, trato de ser descriptivo, no nos vienen rápidamente a la cabeza filósofas, siendo que las hay y muy importantes, ¿sí? Yo dije, Bueno, yo Hegel. entonces agrego, si en el seleccionado entran mujeres, Marita Santa Cruz. Bueno, mira, acá habrá quien podrá decir si la ponemos en el equipo, Martín, o justo se fue Martín. Ah, justo salió Martín. Bueno, porque trabaja con ella, por eso lo... Bueno, la sumamos a Marita entonces. Muy bien. Ya, creo que ya tenemos, hay equipo. A ver si hay equipo. No, nos falta uno. Hola, O una. Silvana Di Lorenzo. Y bueno, Silva, listo. Cerramos entonces. Por lo que hace
en relación, o sea, ella es una especialista en Aristóteles, pero por lo que hace por la difusión de la filosofía para la tercera edad. Y toda la obra que ha hecho para incorporar justamente a un sector un tanto olvidado a la práctica de la filosofía. Confieso que no la conozco y te pido después si me puedes pasar bibliografía, por favor. Bueno, Gracias, Marisa. sí, al contrario. Bueno, entonces ahí ya tenemos 11, ¿sí? Perdón, Ahí está, Silvana, Dussel. perdón, ¿qué te dije? Me parece que tuve una gaf. Silvana Di Camilo, ¿eh? Di Me Camilo, parece sí, ahora que me sí, salió claro. otro, al empezar con Di me parece que tuve... Sí, Bien, la ahora sí, a Di conocés. Camilo sí, la conozco, pero Di Lorenzo no. Claro, no, me salió, mira, creo que Di Lorenzo era el nombre de una cantante de hace mucho tiempo. Bueno, acá mencionaron a Dussel y me parece que tiene mucho sentido. Quizá es el filósofo argentino más reconocido a nivel internacional, vivo, pero, digamos, quiero decir, por el volumen de su obra es muy probable que sea reconocido no solo vivo, no sé si me explico. ¿Sí? Es probable que su nombre trascienda y hay una indicación en esa diapositiva que yo les compartí, que tiene que ver con el principal proyecto filosófico de Dussel, que es la filosofía de la liberación. ¿Sí? La revista de filosofía latinoamericana fue, podríamos decir, la cuna o el cobijo de esta corriente denominada filosofía de la liberación, que tiene en Dussel quizás su mayor exponente. ¿Sí? Quizá no, su mayor exponente, sí. En el sentido del más representativo, más conocido, más prolífico en su producción. Así que bien, tenemos hasta un suplente. Miren cómo cambió la situación. ¿Sí? Tenemos 12, quedó el suplente Dussel, que no se enteren. ¿Sí? Bueno, avancemos un poquito más. Después de esta lista, lo que yo quería era mostrar o explicitar los distintos géneros que estarían conviviendo en esa loca diapositiva que les mostré. Porque tenemos distintas maneras de entrar al campo, digamos, ¿no? Una posibilidad es la que nos ofrecen las autobiografías intelectuales, digo yo, las memorias, ¿sí? Que podemos encontrar en textos o en entrevistas en donde los protagonistas, las protagonistas, cuentan algún aspecto de su vida y sobre todo de su vida vinculada a su producción. Ahí tenemos ejemplos que van desde un Coriolano Alberini, ¿sí? que ya mencioné, o Dussel mismo, que es bastante frecuentador de este género, el género de contar el estado de la filosofía en un momento a partir de su experiencia personal. ¿Sí? Después tenemos otro género, o subgénero, quizás exagerado hablar de género, pero hay otra estrategia, digamos, que es la biografía intelectual, ¿no? Ahí podemos destacar el libro de Guillermo David, que ya mencioné, el Carlos Astrada. Otra estrategia tiene que ver con la exposición crítica de la recepción de un determinado autor o autora. ¿Sí? Y allí tenemos el ejemplo que ya usé, que es el de Dotti con Schmitt, pero también podemos hacer referencia al trabajo de Craniolini con la recepción de Nietzsche, o algo más reciente, lo sumé ahora a la diapositiva, que es el trabajo que vienen haciendo algunos filósofos y filósofas del continente respecto de la recepción de Fichte. ¿Sí? Sacaron un libro hace poco que se llama Fichte en las Américas. ¿Sí? Quiero decir, hay también una estrategia ahí de aproximación y de configuración del campo. Después hay otro género, subgénero o estrategia, que es el de los homenajes. ¿Sí? Como puede ser el homenaje a Astrada, que se hizo hace relativamente poco en la Facultad de Filosofía y Letras, que está bajo la dirección de Alcira Bonilla y que lleva el nombre de Carlos Astrada, el instituto. Después hay tipo de incursión, que yo denomino, pero quizá tendría que buscar una mejor expresión, genealogías, ¿sí? Y con esto quiero decir que son reconstrucciones de la historia filosófica nacional
que explícitamente se ponen en función de un proyecto, ¿sí? Y ahí las dos referencias que doy son la filosofía de la liberación, contenida en las páginas de la revista de filosofía latinoamericana, ¿sí? Y el tipo de aproximación al campo que se produce, por ejemplo, desde el pensamiento decolonial, ¿sí? Ahí, a mi entender, hay una reconstrucción histórica, pero también hay un énfasis declarado, explícito, no es que no estuviesen otras aproximaciones, pero aquí es explícito, que tiene que ver con un programa, con un proyecto político, filosófico definido, y en función de él se reconstruye o se arma la genealogía. A veces las genealogías son más convincentes y a veces no tanto, pero es una vía de entrada valiosa también al campo. Después tenemos el género más estándar o tradicional, que es el de las historias, ¿sí? El relato que articula una sucesión de producciones, escribo acá, ¿sí? Que es como lo que hace Farré, o lo que hace Lertero Mendoza, o lo que hace Torquía Estrada. Y en los últimos tiempos tenemos expresiones que a mi criterio son indicativas de un nuevo momento, podríamos decir, en la historia de la filosofía argentina, que son los trabajos sobre la historia de la filosofía argentina, ¿sí? Que vienen llevando adelante, entre otros, jóvenes investigadores, jóvenes y talentosos investigadores como Lucas Domínguez Rubio, o Bárbara Guer, de Lloro, etc., ¿sí? Son ya un giro, podríamos decir, reflexivo sobre la historia de la filosofía, o sobre las historias de la filosofía. Podríamos decir que es un movimiento de segundo grado. Está la historia, los que cuentan la historia, y los que problematizan críticamente a los que cuentan la historia. Ya estaríamos en ese segundo grado, claramente, en algunos casos. Bueno, esas son modalidades de construcción de la historia de la filosofía argentina, puse yo con una fórmula muy poco cantadora. Bien, hasta ahí, ¿cómo venimos? ¿Se sigue más o menos, o está siendo un poco mucho, como se dice, en cuanto a información? ¿Seguimos? Porque ahora lo que voy a hacer es poner de relieve algunos esquemas de interpretación de la historia de la filosofía nacional, de manera, insisto, esquemática, pero para que no queden solamente nombres y tapas, sino que se pueda ver que detrás de esas tapas y de esos nombres hay un determinado esquema de organización de la producción local. Arranco con José Ingenieros, ya que se lo han mencionado. En verdad ya lo había preparado la diapositiva, pero se dio la coincidencia. Y me parece que el caso de José Ingenieros es interesante no solo porque está entre los primeros que hace este tipo de ejercicio, sino porque de algún modo dispone un esquema interpretativo que va a tener mucha pregnancia, y que no digo que va a ser el único, pero quizá va a ser de los más influyentes, ¿sí? Y es un esquema, insisto, recurrente a la hora de organizar la filosofía argentina, que tiene que ver con señalar algún tipo de correlación entre la etapa histórica en términos políticos y el tipo de doctrina o filosofía que vendría a dominar la escena en cada momento. Entonces, en el momento de la colonia tenemos un tipo de filosofía que sería expresiva de esa hegemonía política, que es la escolástica. Con la Revolución de Mayo, que significaría, de acuerdo con la tradición en la que abreva Ingenieros, un corte, una ruptura, justamente una revolución respecto de lo previo, tendríamos una filosofía expresiva que sería la Ilustración, ¿sí? Y luego la Restauración o la Contrarrevolución también tendría sus propias expresiones filosóficas, así como la Organización Nacional tendría en el positivismo su forma de pensamiento más representativa. Entonces, esta es una manera de organizar la historia de la filosofía nacional recurrente. Señalar un periodo histórico, sobre todo definido por cuestiones políticas, y tratar de encontrar o demostrar su correlación con una forma de pensamiento, con una ideología, con una doctrina, ¿sí? Después vamos a ver que puede haber matices en cuanto a las correlaciones, o mayor profundidad. Entonces
se desagregan tipologías que son muy generales, pero este esquema que nos ofrece Ingenieros es un esquema muy retomado, que se basa básicamente en lo que dentro de la tradición más liberal, que va a tener fuertes conexiones con el marxismo, al menos con el marxismo en nuestras tierras, durante un tiempo, que es la idea de que hay una línea de Mayo, que es la que expresa, digamos, lo nacional a partir de la revolución, y luego hay toda una serie de producciones reactivas a ese proceso. ¿Sí? Entonces, estaría organizada la historia de la filosofía argentina del mismo modo que está organizada la historia de la política argentina. En el caso no les estoy mostrando nada, ¿no? Ah, bueno, un detalle. Ahora, todo esto que dije lo tienen en una imagen que me costó un montón armar. Ustedes dirán, pero no está tan buena como para que te cueste tanto. Pero yo les juro que me costó un montón. Entonces, lo que les decía, un momento histórico definido por las pujas políticas o los grandes eventos políticos y procesos políticos, que encontraría una expresión, una correlación en una determinada filosofía o doctrina o ideología. Por eso la colonia con la escolástica, la Revolución de Mayo con la Ilustración, ¿sí? Entonces habría ahí una correlación. La historia de la filosofía nacional sería la expresión en su forma filosófica de la historia política nacional, ¿sí? Para decirlo de una manera muy simple, pero no demasiado falsa. Y lo que decía es que acá lo que prima es una lectura de la historia nacional en la cual se reparten las aguas entre la línea de Mayo y todo lo otro que reacciona, que es reaccionario respecto de esa línea de Mayo. ¿Sí? Y como les decía, conecta buena parte del pensamiento liberal con algunas producciones marxistas, como las de Ponce y Agosti, que ven en Ingenieros un antecedente. Bueno, eso respecto de Ingenieros. Otra clave de lectura, que es posterior, y que no podía no ser posterior, es la que está anclada a lo que se conoce como el proceso de normalización filosófica, que vendría siendo una clave de lectura de la historia de la filosofía nacional que privilegia determinadas pautas para decir qué filosofía y qué no. Y esas pautas están vinculadas a la autonomía, que yo ya mencioné, la dimensión especulativa, que sería intrínseca a la práctica filosófica, y cuando decimos especulativa estamos diciendo que no es algo que se piensa ni se hace con una utilidad inmediata. Y, en tercer lugar, se considera la filosofía como algo que encuentra su cúspide y su realización en la posibilidad de desarrollar metafísica. Es decir, que para esta clave de lectura, en la cual la autonomía, la especulación y la metafísica definen lo propio de la filosofía, hasta que no hay autonomía, especulación, en el sentido del pensamiento especulativo, ¿sí? No calculador, sino casi todo lo contrario. Y metafísica no tenemos todavía filosofía en Argentina. Por eso el parteaguas para este tipo de narrativas es la crítica al positivismo. ¿Sí? El positivismo, que está anclado a una filosofía aplicada, como que tiene que ver sobre todo en términos políticos con la organización nacional, ¿sí? Va a ser aquello de lo cual debe separarse la filosofía para constituirse en tal. Por eso, en estas lecturas, tipos como Ingenieros y en menor medida Kohn estarían en el umbral. Son quienes en algún punto dieron un pasito más allá del positivismo, pero apenas un pasito. Sobre todo en el caso de Ingenieros. Kohn un poco más. Y en estas lecturas, personajes como Alberini o Francisco Romero ya estarían formando parte de un momento filosófico propiamente dicho. Muy incipiente, inaugural, pero donde ya se empiezan a cumplir con los requisitos que en términos de la filosofía académica requiere la práctica filosófica.
Entonces esto no va necesariamente en contra del esquema de ingenieros, pero introduce una modulación en donde las pautas para que algo sea filosófico se establecen con mayor claridad. Y allí los relatos y los escritos de Alberini y Romero van a ser importantes para entender cómo venían pensando los proyectos filosóficos, ¿sí? De hecho, va a haber quien diga que hay dos grandes proyectos filosóficos con el surgimiento de la filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿sí? Que no es la única versión posible, es la que estoy ahora ahondando, que va a ser muy cuestionada, muy criticada y muchas veces con buenos motivos. Había dos grandes proyectos, uno el de Alberini, otro el de Romero. Bueno, esta es la lectura de la historia de la filosofía nacional en clave de normalidad filosófica, ¿sí? ¿Cuándo logramos que la filosofía pueda desprenderse de preocupaciones pedagógicas, políticas, sociológicas, y que se desarrolle en términos especulativos, con libertad, y que pueda alcanzar, podríamos decir, volviendo a las metáforas futboleras, que pueda jugar en la Champions League de la filosofía, que es hacer metafísica? ¿Sí? Poder preguntarse por los primeros principios y las causas directamente. No hacer filosofía para resolver problemas inmediatos, como probablemente tenía mucho sentido que se intentara hacer cuando se estaba organizando el país. Bueno, eso ya pasó, van a decir. Ahora hay que ganar un campo de autonomía que nos permita jugar en las grandes ligas, poder discutir con los principales pensadores internacionales, poder estar al tanto, informados, de manera actualizada de lo que se produce en el resto del mundo. No tomar lo que dice Kant como la última palabra, siendo que lo escribió hace 150 años. ¿Sí? Entonces, el proyecto de normalidad filosófica tiene que ver también con un proceso de acompasamiento con la producción internacional. Bien, esta es otra clave de lectura, entonces, que Coroliano Alberini va a asumir, y lo que me interesa ahora de esta incursión por el esquema que nos propone Coroliano Alberini en algunos de sus textos, voy directamente al punto, es el lugar que él le asigna al romanticismo como corriente ideológica, filosófica en nuestro país. Él, a diferencia de otros, como Farré, incluso Romero, yo entiendo que Biagini, va a decir que el lugar del positivismo fue muy menor en nuestro país, que hay muchos pensadores a los cuales se les asigna el mote de positivista, pero en realidad lo que más los marcó es el romanticismo, ¿sí? Esa corriente. Y dentro de esa corriente va a ubicar a Echeverría, entre otros, ¿no? Alberdi y a Sarmiento, y a mí me gustaría reparar en la figura de Alberdi, por ser quien allá por 1842, mediados del siglo XIX, en una conferencia que diera en Uruguay, planteara una de las formulaciones más retomadas, discutidas y por lo tanto interesantes que se han dado respecto de cómo tendría que ser una filosofía nacional. Él habla ahí de una filosofía americana, pero yo lo traigo para nuestro molino y hablemos de una filosofía argentina. Y ahí hay una frase que va a ser muy discutida, como les decía, que es la siguiente. Esto lo dicen, como les decía, en 1842, en Montevideo, en uno de sus exilios. Dice, nuestra filosofía, pues, ha de salir de nuestras necesidades. Según esto, ¿qué filosofía es la que puede convenir a nuestra juventud? Y cuando habla de la juventud no está pensando en el rango etario de los jóvenes, sino nuestra juventud como nación. ¿Sí? A una nación joven como la nuestra, dice Alberdi, ¿qué tipo de filosofía le conviene? Dice, una filosofía que por la forma de su enseñanza, breve y corta, no la quite un tiempo que pudiera emplear con provecho en estudios de una aplicación productiva y útil, y que por su fondo sirve solo para iniciarla en el espíritu y tendencia que preside el desarrollo de instituciones y gobiernos del siglo en que vivimos y sobre todo del continente que habitamos. Ahora que lo leí, me parece que me salté alguna palabra porque no queda muy bien gramaticalmente. Pero en sustancia, lo que está diciendo es que necesitamos filosofía que surja de nuestras necesidades, somos un pueblo joven, no nos podemos distraer justamente con las grandes incursiones metafísicas, necesitamos una filosofía que se pueda aplicar, que nos sirva para organizar el país.
como verán, esto que dice Alberdi está muy lejos del proyecto de normalidad filosófica al cual hacía referencia ayer. Y ahí se abre una pregunta, que yo creo que es una pregunta que sigue teniendo bastante sentido, sobre todo por cómo se perfilan algunas discusiones en la actualidad, y es si este tipo de filosofía que según Alberdi conviene para nuestra nación, sigue siendo una filosofía que nos conviene como nación. Dicho de otro modo, lo que dijo Alberdi en 1842 nos habla de algo así como un destino. La filosofía argentina tiene que ser una filosofía en última y en primera instancia aplicada, aplicable, útil, o es más bien la expresión de las necesidades de un momento histórico, 1842, que no necesariamente implica un destino. ¿Sí? Yo creo que en esas dos alternativas se apoyan algunos de los proyectos filosóficos actuales, algunos más abocados a destacar la necesidad de que sea útil la filosofía, de que se pueda ver con cierta, no sé si la palabra es facilidad, pero sin demasiadas complicaciones, ¿para qué sirve? ¿Sí? Y aparte habrán visto que 7 de cada 10 libros de filosofía se llaman ¿para qué sirve la filosofía? ¿No? Es una angustiosa pregunta que nos persigue a todos los que nos hemos dedicado a estas cuestiones, ¿no? Porque sentimos que tenemos que responder esa pregunta. Bueno, ¿para qué sirve la filosofía? Tiene que servir la filosofía, ¿y de qué modo? Bueno, Alberdi acá dice algo que va a traer va a traer ríos de tinta, como se dice, usando una imagen más que gastada. O la filosofía, en cambio, es filosofía en la medida en que se desprende de esas necesidades más o menos coyunturales. Esta es la otra línea, que puede generar, podríamos decir, sin fetichizar la imagen, pero algo así como un mundo propio, como una temporalidad propia. No porque se desconecte, sino porque implica un tipo de mediación específica. ¿Sí? Como pasa, por ejemplo, con la investigación básica en ciencia. ¿Sí? Uno tiene investigación básica y tiene investigación aplicada. Si uno lee un proceso con las pautas del otro, no funciona. ¿Sí? Si un tipo se pone a estudiar la célula, para dar un ejemplo un poco pueril, y le decimos, ¿y para qué es que lo estás estudiando? Porque quiero saber cómo funciona la célula, cómo está constituida. ¿Pero para qué sirve eso? Obviamente que sirve para algo, pero el tema es si yo lo voy a abordar ya sabiendo para qué tiene que servir, o si hay una voluntad de saber que prioriza la comprensión de la cosa a la cual se aboca. Y bueno, ahí hay un Boca River filosófico que a veces se diluye en un dilema un poco banal, pero que creo que tiene su fondo de verdad. De verdad en el sentido que es una discusión legítima. ¿Alguien escribió en el chat? Alguien escribió en función de qué, pero no sé a qué venía eso, Francisco. No, lo que deciste vos recién, o sea, voy a estudiar la célula, pero en función de qué. Y la filosofía por ahí hay que verla en clave de eso, ¿no? En función de qué voy a desarrollar cierto tipo o voy a tomar cierta línea de pensamiento. Porque, qué sé yo, si Moreno, Belgrano, salvando la distancia, ¿no? No hubieran pensado en clave de ilustración, la revolución claramente hubiera tenido otro fondo. Por ahí, Cissé creo que había tratado de responder la respuesta de para qué servía la filosofía, y Cissé, bueno, como es embrollado, le había dado que la filosofía servía para resolver problemas. ¿Eso decía Cissé? Claro, los problemas que la misma filosofía creaba, decía. Según Cissé, no había forma de que un filósofo no te pueda dar una respuesta a un problema que él mismo te creó. Claro. Bueno, ¿sí? No lo quiero como abogado defensor a Cissé. No. Bueno, avanzo con 2 diapositivas más. En una de ellas voy a ir a un punto que me señalaba Marisa. En este esquema, que es el que retomo del libro de Farré, 50 años de filosofía en la Argentina, encontramos, como ven,
una secuenciación bastante parecida a la que vimos antes: colonia, escolástica, Revolución de Mayo, ilustración, Organización Nacional, romanticismo. Progreso es un estadio que estaría entre la Organización Nacional de 1880 y el Centenario, 1910, que tendrían el positivismo, su expresión ideológica, y el Centenario sería el punto de partida de esta reacción antipositivista que va a ser clave para entender cómo se organiza el campo filosófico nacional, en reacción al positivismo. Y uno de los personajes que releva y que destaca Farré es el profesor, el primer profesor que tuvo de filosofía, la Facultad de Filosofía y Letras, que es Rodolfo Rivarola. Y la culminación de su libro es justamente el primer Congreso Nacional de Filosofía, como un momento de condensación, como les decía antes, de todo un recorrido. Pero como bien nos señalaba Marisa, no fue el primero, ni el único, fue el primero, pero no fue el único congreso. Acá menciono otros, ¿sí? El primer congreso fue en el 49, el segundo congreso fue en el 71, el tercero fue en el 80, y luego tuvimos, a fines de los 80, el primer Congreso Internacional de Filosofía, y 2007, 2008, no recuerdo ahora, el segundo Congreso Internacional de Filosofía, ¿sí? Entonces, estos no son los únicos eventos académicos, ni por asomo, son quizá los que tienen mayor relieve. Cada uno de ellos nos sirve como una postal, siempre parcial, pero si muestra una parte, al menos muestra algo del estado de la filosofía en esos distintos momentos, ¿sí? Y de su articulación más o menos polémica, más o menos problemática con el contexto político general, ¿sí? Bien, ahora quiero abrir un poquito, ya que mencioné lo de los congresos, que son lugares donde se supone que se hace filosofía, ¿no? Congreso de filosofía. Preguntando, a ver qué piensan ustedes, respecto a cuáles son los lugares donde se hace filosofía, perdón, los lugares donde se hace filosofía, lugares donde quizás no se hace, pero se podría hacer, o se podría hacer más, y si hay lugares donde no se puede hacer filosofía. ¿Sí? ¿Qué dirían ustedes? Tomen la pregunta que quieran y agárrenla por donde prefieran. ¿Dónde se hace filosofía? ¿En qué lugares? ¿Dónde se podría hacer filosofía si es que ya no se está haciendo o no se está haciendo lo suficiente? Y si hay lugares donde no se puede hacer filosofía. Qué poquitos quedamos. Están huyendo. Se ve que está un poco denso el asunto. A ver, dale, Orlando. Hola, buenas tardes, profesor. Yo me llamo Orlando, soy de Misiones y soy profesor de secundaria. Y diría que, ¿dónde se hace filosofía? Bueno, partimos de una definición de Gramsci, que dice, bueno, que hay una filosofía folclórica que la gente va haciendo, las preguntas, quién soy yo, dónde vengo, dónde voy. Y después podemos dividir otro sector, que como la exposición que usted está haciendo, que es una filosofía más rigurosa, académica, que hay que leer autores, que hay que escribir, que hay que aprender métodos. Siempre, más o menos, a mi estudiante le doy esa división. Bueno, la filosofía, que todos somos filósofos, en una parte. Después, están los que se dedican a escribir libros, a investigación. Por ejemplo, hay profesores que han leído mucho a los franceses, qué sé yo, y bueno, no han leído nada sobre los argentinos, han leído muy poco. Bueno, eso sería otro ámbito. Pero un ámbito específico es como, me acuerdo que mi profesor de filosofía dijo, es lo mismo ser profesor de filosofía que filósofo. No metía esa trampa que hace Humberto Eco, ¿no? En una entrevista que le hacen y ahí uno queda, pero dijo uno, bueno, yo puedo tener el título, pero no filosofar nunca, o sea, puedo reproducir conocimiento. Son esas discusiones que uno tiene. Vos sabés que es exactamente, de algún modo pisaste una de las preguntas que yo quería hacer en un rato, que es esa, ¿no? Porque en otras clasificaciones históricas que les quería mostrar, se hace una distinción entre quién fue el primer profesor de filosofía, y ahí yo les mencionaba a Rivarola,
dentro del esquema de Farrell, el primer profesor de filosofía, en este caso porque fue el primer que tuvo el cargo de profesor de filosofía. ¿Sí? Fue Farrell, pero vamos a ver que en el monumental libro de Caturelli, el primer profesor de filosofía está 3 siglos antes, y está diferenciado del primer filósofo. ¿Sí? Él dice, el primer profesor de filosofía fue este, el primer filósofo fue este. ¿Sí? Dando respuesta un poco a tu pregunta, ¿no? A nuestra pregunta. Claro, Pero es como, ¿quién fue el primer filósofo? ¿Heráclito o Pitágoras? Están ahí siempre las discusiones. Exacto. Pero ahí me interesa siempre tratar de, al menos, insisto, no de neutralizar, porque no creo que esté en nuestro poder neutralizarlo, pero sí de objetivar, es decir, de poder ponerlo de adelante y pensar cómo nuestras instituciones modernas, contemporáneas, nos marcan nuestra comprensión del pasado, ¿sí? Porque, bueno, pues, ¿y Sócrates que era un divulgador? ¿Sí? Si uno dice, y sí, pues salía por la calle, hablaba con la gente, no tenía una institución en la que trabajaba, pero no cobraba, va a decir uno. ¿Sí? Ah, entonces capaz que no es un divulgador, de los que conocemos. ¿Sí? Entonces, es interesante poder asumir, digamos, nuestras marcas epocales, para decirlo de una manera un poco pretenciosa, para ver cuánto le llevamos nosotros al pasado, ¿no? Cuánto le ponemos nosotros al pasado. Y cómo hay muchos enredos que son nuestros y se los cargamos a momentos históricos pasados, pero también es interesante en ese proceso de objetivación lo contrario, ¿no? Muchas veces quizá quedamos enredados en condiciones que no son las de nuestra época, que terminamos como en una inercia, enredados en discusiones, polémicas, preguntas que quizá no son las nuestras, quizá. Entonces, eh, dejo tu pregunta ahí lista para ser retomada. ¿Y vos dirías que en la escuela se hace filosofía? Bueno, la tarea que siempre me tomo es, no sé, leer, por ejemplo, el Timeo de Platón, y bueno, ¿qué podemos rescatar de hoy en día de eso? Y ahí un poco me hace acordar a los sofistas, que bueno, la versión mala de los sofistas es lo que dice Platón, pero digamos, no me acuerdo quién dijo, el profesor de historia dijo que bueno, hay un filósofo que le ayuda a Putin, bueno, le ayuda a hacer, le dice la verdad, le ayuda a hacer retórica, oratoria, ¿no? Son esas preguntas que hoy me acuerdo que tuve que hacer una introducción a la etimología de la palabra y bueno, esta cuestión de el amor es el saber, qué significa realmente ser amigo del saber, cómo podemos pasarlo hoy en día, jugar un poco con el tiempo, hacer relaciones, cuáles son los elementos prácticos que encontramos, porque si el pensamiento no encuentra ese elemento práctico, y yo no comparo con la realidad concreta, entonces se vuelve más dificultoso. De hecho, digamos, cada vez tenemos menos público lector, entonces cuando uno le deja con esas picas, esas preguntas, dice, bueno, parece que es interesante esto, no es como me dice la filosofía es aburrida, Sí, la filosofía prenden las preguntas, Orlando. Sí, ¿Prenden el estudiantado? ¿cómo? ¿Prenden en el estudiantado? ¿Se enganchan? ¿Se suman? Sí, un alumno mío, yo no le daba filosofía, le daba formación ética, y quería leer un libro de filosofía. Bueno, lo más cercano a la realidad de ello, le regalé el libro de Infocracia de Jung Han, que habla de los medios digitales, que creo que se va a enganchar con eso, porque un profesor nuestro que nos daba filosofía en la educación decía, bueno, la tradición un poco es enseñarnos a leer la historia de la filosofía, es decir, a partir del principio, donde dijo Pitágoras, filósofo, pero ¿por qué no trabajamos lo actual para entender el pasado? Bueno, a mí me dejó un poco pensando eso. Me dejó, o hacemos una historia de la filosofía o una filosofía de la historia. No jugaba con esas preguntas y a mí un poco me dejaba pensando. A veces las preguntas, respondiendo a su cuestión, profesor, Sí. hay preguntas medio banales, a veces, ¿por qué estoy triste o por qué me enamoro? Pero a veces hay preguntas, ¿por qué ciertos países dominan a otros? Bueno, es un poquito más interesante, ¿no? Uno empieza a buscar cómo se construyó, los bancos, las guerras, quiénes financiaron, y sale todo ahí una ensalada, digamos. Pero ayer tuvimos
ayer tuvimos una clase con un profesor, Sebastián, creo que se llamaba, nos dio sobre ¿Sebastián Derrida. Schul? Sí, nos dio una clase sobre Derrida. ¿De construcción? Exactamente. Qué grande, Y Sebastián. Tuvieron la suerte de estar con Sebastián. sí, entendí Gran mucho amigo. a Derrida y más que nada su concepto, el concepto verdadero de construcción, porque lo que yo tenía asimilado era cualquier cosa. Por eso siempre es importante que un profesor, alguien que haya investigado, te enseñe. Y él decía, bueno, tiró la pregunta por la desconstrucción y por ahí el público tiró cosas más acertadas. Y dijo, no, yo hace preguntas secundarias y con cualquier cosa me salen. Bueno, el pensamiento empieza siempre el sentido común, después, bueno, uno va complejizando con el conocimiento. Bueno, ahí un par de cuestiones. Una, lo que vos decías, Gramsci, la filosofía del sentido común, ¿no? Esa es una dimensión. Y siempre está la pregunta acerca de, o siempre está, no, pero uno se puede hacer la pregunta acerca de cuál es el vínculo, si es que lo hay, dónde se establece, cómo, entre esa filosofía del sentido común y la filosofía académica. Si necesariamente tienen que ir a contramano, si hay algo de esa filosofía académica que abreva, que se nutre de esa filosofía de sentido común, si está para corregirla, si está para desplegarla, ¿sí? Son preguntas que se han hecho y creo que tienen sentido hacerse. Pero lo otro que vos mencionabas es historia de la filosofía o filosofía de historia, ¿no? Y esta es una de las motivaciones por las que yo creo que vale la pena dedicarse a estudiar un poco la historia de la filosofía argentina, porque no me parece que sea algo cerrado, ni obvio, ni banal, preguntarse quién escribe la historia de la filosofía argentina, si es una tarea de historiadores o de filósofos, para llevarlo medio a una cuestión casi gremial, ¿sí? Pero que se entienda que incluso servirse de la historia para organizar un conjunto de ideas ya es poner en juego un supuesto y un pedazo de supuesto. ¿Sí? Y decir, bueno, puede decir, no, pero yo simplemente estoy haciendo historia. Pero pará, ¿cuál es tu filosofía de la historia? ¿No? Porque se ha escrito un poco al respecto, y de hecho, a pesar de que yo ahora, traicionando mis propias palabras, lo organicé cronológicamente, el recorrido, uno podría optar porque no sea cronológico, es decir, por no empezar por Pitágoras, como decías vos, ¿sí? Sino hacer un tipo de incursión más retrospectiva, o poner el comienzo en otra parte, porque siempre hay algo de arbitrario en el comienzo. ¿Sí? Quiero decir, empezamos en el siglo XX, bueno, lo que yo estoy diciendo ahora hay mucha gente que lo impugnaría. Yo de hecho estoy reconstruyendo, perdón, una tradición de la filosofía vinculada a lo académico, pero hay quienes van a decir, no, pero, y gente con muy buenos argumentos, no, pero no empieza ahí la filosofía. ¿Sí? ¿Qué pasa con todos aquellos que como Lugones, volviendo a Horacio González, o Macedonio Fernández, no se ajustan al canon académico y no hacen filosofía? Este es un primer elemento que tiene que ver con el recorte disciplinar, pero después le puede decir, che, pero este recorte es recontra eurocéntrico, porque ¿qué? ¿No había filosofía en este continente antes de que llegaran y pusieran instituciones educativas con ese nombre, facultades y demás? Entonces, a lo que voy con esto es a que los comienzos siempre son arbitrarios, pero de algunos obtenemos, podríamos decir, mayor rendimiento en términos de comprensión de los procesos históricos, ¿sí? Si yo digo que la filosofía argentina empezó ayer, y me va a decir, dale, a ver, sosteneme eso. ¿Sí? Quiere decir, por más que haya siempre una decisión, en ese sentido, cierta arbitrariedad, no se puede empezar por cualquier lado. O sea, porque todo comienzo tiene sus consecuencias. Entonces, si vos decís que empezó ayer, bueno, ¿te bancás las consecuencias que tiene decir eso? ¿Sí? Si decís que empezó en el siglo XX, a principios del siglo XX, ¿te bancás las consecuencias? Quiero decir, no te bancás hablando como si estuviéramos en la tribuna, ¿no? Quiero decir, uno puede sostener en bibliografía, en argumentos, en razonamientos, esa observación, ¿sí o no? Entonces ahí está el Rubicón. Sí, Francisco. Volviendo esto de la historia, yo creo que el gran problema de las carreras de ciencias sociales, sobre todo de historia, es que en los exámenes los muchachos en la materia de filosofía, ¿no? Van a hablar
de las ideas de los filósofos y la desarrollan. No hacen filosofía, porque la pregunta esta que hace vos, ¿dónde se hace filosofía? La filosofía es el amor al saber puesta en acción, digamos, porque el pensar, ponerse a reflexionar es una acción. Y después llevo o no mi vida acorde a eso, y bueno, eso ya es un tema de moral que hará cada uno, ¿no? Pero yo me crié en un taller de barrio donde yo estoy convencido de que se hacía filosofía. No te lo puedo demostrar epistemológicamente, pero si yo te pongo a tomar mate con un montón de viejos de barrio ahí, entremezclada de comunicación con cuestiones del tango, que el Martín Fierro con esto y con lo otro, te aseguro que era una charla filosófica esos días. Ahora, institucionalmente no puede ser eso filosofía, porque bueno, algunos hasta no sabían ni escribir, pero de alguna manera fueron diciendo o ponían en debate charlas políticas y filosóficas que yo me pasaba ahora escuchando y sacaba una enseñanza siempre. Yo creo que también donde se debe hacer filosofía sería en la política, porque hay demasiado estímulo de responder por contestar y no un sentido político, filosófico de la política, donde la filosofía debería ser el sustento, bien o malo, siempre revisado, pero de un sentido que tiene una comunidad que vive en un estado territorial, digamos. El otro profe, preguntó sobre Dugin. Y Dugin a Putin le dio las bases filosóficas para poder unir un montón de países que no pierdan sus identidades, pero que estén en una unión común de acuerdos comerciales y civilizatorios. Después de todo, las civilizaciones son eso. Dijiste vos, ¿dónde empezó la filosofía? Y sí, los mayas tenían una filosofía. La imponían más allá a base de fuerza, pero la tenían, digamos, tienen un sentido filosófico. Y sobre el sentido de si es bueno o malo, que vos hablaste sobre los principios, Kant, en este librito muy cortito, que no recuerdo cómo se llamaba, que es la ilustración, decía que siempre y cuando la información sea revisada y bien intencionada sobre el uso público de la información, debía ser como expuesta. Y yo creo que eso falta mucho en la sociedad, digamos. Tendría que tener un sentido más filosófico la sociedad a veces respecto a sus intenciones en la difusión de la información, en difusión de la filosofía, porque generalmente se usa la filosofía, hoy veo el coaching y todo eso, se la ocupa para quizás no tan buenos fines como es reflexionar y pensar sobre la revisión de las cuestiones. Y mirá que, como dijiste, hay ríos de tinta, pero hay lugares donde no se puede. O sea, en una reunión de personas parece que está mal hablar de filosofía, como, qué pesado este vago. Ahí está, entonces ahí tenemos una posible respuesta a dónde no se puede hacer filosofía. En una reunión Con amigos, lamentablemente. con amigos. O en el Congreso de la Nación. Bueno, avancemos un poquito Depende así. con qué amigos. Claro, bueno. Por otra parte, lo que decía Kant era el sapere aude, ¿no es cierto? Atrévete a pensar por vos mismo. Y aunque él lo difundía en su tiempo, sabía que no se había logrado, lo ponía como una propuesta para el futuro. Bueno, ¿cuándo será el futuro? Veremos. A lo mejor llega y a lo mejor no. Y, al final, y a lo mejor llega y es todo un palo, como decía Patricio Rey, ¿no? Bueno, les muestro, al menos así rapidito, las diapositivas para que quede el panorama, ¿sí? Tampoco me voy a extender mucho más, porque la idea no es hipersaturarlos de información, pero al mismo tiempo, si les interesa, les dejo mi mail, les puedo pasar el material, si a ustedes creen que le van a servir para algo, o para revisar algún nombre, está a disposición de ustedes. Después venía la diapositiva Caturelli, este librito que, como les decía, se llama Historia de la Filosofía en la Argentina, 1600-2000. ¿Sí? Tiene muchas cosas interesantes para mencionarse este libro. Tiene un tipo de esquema interpretativo que podríamos decir está a contramano del ingeniero, para volver sobre lo que ya dijimos, ¿sí? En el sentido de que enlaza la Revolución de Mayo y la Constitución de nuestro país, lo nacional, ¿sí? Con el periodo que denomina hispano. Y en ese sentido,
el Boca River, podríamos decir, que organiza su relato, es entre la tradición nacional, que remonta hasta los orígenes hispánicos, y el desvío extranjerizante, ¿sí? Esta sería la otra clave de lectura, en este caso nos provee Alberto Caturelli. Y entre las cosas interesantes que tiene el libro, están que tiene, les digo cuántas páginas tiene de bibliografía, más de 500. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que a pesar de que a veces cueste encontrar unos 11 nombres propios de filósofos argentinos y filósofas argentinas, al menos después no sé cómo jugaban todos, pero al menos acá nos mencionan una lista generosa de personas que han escrito algo que al menos a criterio de Caturelli cabe denominar filosofía y que se realizó en Argentina. El otro dato que yo quería mencionar y que estaba a la base de una de las preguntas que ya apareció, es que hace una distinción entre Juan de Albiz, el primer profesor de filosofía, y Luis de Tejeda, a quien considera el primer filósofo en Argentina. Obviamente que en Argentina es absolutamente lábil, porque estamos hablando de 1588, ¿sí? Acá está mal esta ficha. No vivió 10.000 años. Entonces, uno podría decir que es bastante flexible en su modo de referir a lo que se hizo en Argentina. Pero es consecuente con su idea de que hay una tradición nacional que se remonta al periodo hispánico. Paradójicamente, o no tanto, alguien que va a remontar también hasta los orígenes de la hispanización, según Caturelli, o conquista, según Dussel, ¿sí? O sea, el periodo colonial, es alguien que, podríamos decir, está, no digo totalmente en la vereda de enfrente, pero en un territorio bastante diverso, que es Enrique Dussel. Y lo que me parece que tiene de aporte interesante en la aproximación de Dussel es que pone en cuestión esta idea de que cada momento histórico tiene una filosofía. Lo que va a decir es que siempre hay filosofía hegemónica y filosofía contrahegemónica. Entonces, en el mismo momento histórico, uno puede encontrar la escolástica, pero incluso dentro de la escolástica, líneas críticas y otras que son, digamos, apologéticas del orden dado, ¿sí? De la dominación. Por eso él va a decir que el primer filósofo moderno crítico es Bartolomé de las Casas. ¿Sí? Sacando, digamos, una tesis que no es para nada, bueno, para los que leemos algunas cosas sí, pero digamos, en general no es la tesis para nada evidente. Si pensamos en Descartes como filósofo moderno, probablemente, pero Dussel va a señalar que el primer filósofo pensador crítico de la modernidad es Bartolomé de las Casas en su defensa de los indios y en su ataque a los modos en los que se estaba cristianizando en el territorio americano. Y va a ser un juego ahí interesante, que es un poco retórico, creo yo, pero bueno, que es que va a hablar que hay una primera normalización, haciendo el juego con la normalidad filosófica del siglo XX, una primera normalización que se da allá por el siglo XVI y XVII en la escolástica, y hay una segunda normalización, y la filosofía de la liberación, de la cual es uno de los promotores y principal exponente, sería una reacción, una crítica a esa normalidad filosófica. Luego el esquema, como verán, es relativamente similar en cuanto a lo que es la ilustración, el romanticismo, el positivismo, el antipositivismo, pero queda esto inscripto en una historia de más largo alcance, que nos remonta hasta el siglo XVI, y que sigue teniendo vigencia en la actualidad. Bien. ¿Y qué queda? Bueno, es lo último que les quería decir. Hay otro librito, les digo librito ahora por su extensión, pero a mí me parece que es interesante por la variedad de vías de acceso que propone, que es un texto de Hugo Biagini, ¿sí? Un historiador de las ideas argentinas, americanas. Vivo está él y sigue produciendo. Y lo interesante es que, además de que hace esta reconstrucción histórica brevemente y
En ella introduce algunos matices, por ejemplo, va a hablar del iluminismo, pero va a diferenciar entre el sensualismo como corriente, de la ideología, del eclecticismo, del krausismo, ¿sí? Va a ser como más fino a la hora de establecer las corrientes. Lo que tiene interesante el libro es que ofrece varias vías de entrada. Y entonces nos permite preguntarnos cómo es la historia de la filosofía nacional si pensamos desde el punto de vista de sus debates, ¿sí? Principales debates que se hayan dado en la filosofía argentina. ¿Cómo es la historia de la filosofía si la pensamos desde sus homenajes? A quienes homenajeamos habla mucho de lo que queremos, en el sentido de lo que queremos como aquello a lo cual amamos, pero también de lo que queremos como aquello a lo cual proyectamos nuestra voluntad. Si yo hago un homenaje de Descartes, estoy haciendo una cosa, y si hago un homenaje de Bartolomé de las Casas, estoy haciendo otro. Es obvio lo que estoy diciendo, pero tampoco por eso deja de ser falso. Después hace referencia a premios y distinciones, a revistas que se han hecho, a traducciones. Entonces, varias vías de entrada, que me parece que son un buen insumo para que pensemos en la actualidad cómo seguir construyendo esa historia de la filosofía nacional, ¿sí? ¿En qué entidades, en qué instituciones se hace filosofía argentina y americana? ¿A quiénes homenajeamos? ¿Por qué? ¿Cuáles son las principales controversias de nuestra filosofía hoy por hoy? ¿Hay controversias? ¿O está cada uno en su isla hablando con aquellos que les caen bien y con los cuales se ponen rápido de acuerdo? ¿Sí? ¿O tenemos realmente lugar todavía para la controversia productiva? ¿Cuáles son las colecciones de filosofía, las revistas? ¿Cuáles son las líneas de investigación que se desarrollan? ¿Cuáles son los principales eventos filosóficos? ¿Sí? Entonces, son todas entradas que creo que nos pueden permitir tener un mapa, y ahí voy a cerrar con esta brevísima incursión de distintas instituciones académicas en las cuales se hace filosofía argentina, latinoamericana o alguna variante nominal vinculada a este tipo de intereses, ¿sí? Menciono dos o tres. Bueno, nosotros en la Universidad Pedagógica Nacional tenemos la materia Filosofía Argentina y tendremos el seminario de problemáticas contemporáneas sobre filosofía latinoamericana, ¿sí? Pero, por ejemplo, en la Universidad de San Martín está el seminario de pensamiento filosófico latinoamericano, hay una maestría en estudios latinoamericanos. La Universidad de 3 de Febrero tiene una diplomatura en pensamiento crítico americano, ¿sí? La Universidad de Rosario tiene problemática del pensamiento argentino latinoamericano 1 y 2, ¿sí? Tiene una maestría también, muy interesante, en el estudio latinoamericano. La Universidad Nacional de Córdoba tiene filosofía argentina latinoamericana, ¿sí? Entonces, este es un pantallazo, una foto de solo las instituciones académicas, porque van a decir, che, pero hay muchos talleres como el que va Francisco, en el cual se está haciendo filosofía, y yo no digo que no, simplemente que ahora pongo la lupa en aquellas a aquella circulación institucional que va en línea con la tradición de filosofía argentina que elegí comentarles. Bueno, eso era todo. Espero que haya sido de su interés el recorrido, y obviamente que ahora si quieren preguntar algo, comentar algo, es un buen momento para hacerlo. Sí, tenemos todavía unos minutitos. Ada, que no dijiste nada. ¿Qué tal estuvo la cosa? ¿Se entendió algo? ¿Tiré demasiada información y fui poco claro? Decime algo, por favor. Yo no tengo preguntas, pero sí agradecimiento porque ha sido clarísimo, tu exposición ha sido sumamente didáctica y yo aprendí un montón. Bueno, Marisa, me alegra mucho tu observación. Hola, Sí, ¿me Elías. escucha? Elías. Sí, yo también, igual que Marisa, para mí fue súper entendible. Yo estoy estudiando filosofía en un profesorado, estoy en segundo año recién, y creo que esta materia está en cuarto, y la verdad que me abrió un campo muy, muy interesante, sobre todo porque lo que más por ahí conocía era Dussel, y no todo, bueno, sí, por ahí también José Ingenieros alguna vez he escuchado, pero la verdad que
te quería agradecer porque fue muy claro. ¿Y de dónde Y sos, Elías? yo de Bermúdez, cerca de Rosario. Estoy a 10, 15 minutos nada más de Rosario. Bien. Es una ciudad. Ujú. Bueno, después algún día nos contarás, si nos volvemos a cruzar, qué tal estuvo esa materia de cuarto año, dijiste que es. ¿Cómo se Sí, creo llama? ¿Así? filosof- ¿Filosofía argentina? no, filosofía o pensamiento latinoamericano y argentino. Bien. Ujú. Bien, Orlando, estás con la mano en alto. Sí, sí. No, más que nada agradecer por esta oportunidad que es gratuita, más que nada importante, de aprender. Yo nunca tuve en el profesorado porque estoy en el instituto, acá no hay una universidad nacional de filosofía, la Universidad Nacional de Misiones la sacó en la época de la dictadura y nunca más la volvió a poner en las universidades, en facultades sociales, y nunca tuve. Entonces, creo como lo dijo Elías, yo conocía solo a Dussel y a Jorge Ingeniero, que leí su libro y le doy a los chicos a final de año algo de Stan River, algo de Feynman, Jorge Ingeniero, como algunos pensadores argentinos, pero acá me llevo muchas cosas para pensar. Por ahí la información uno no disuelve rápido, pero después con los tomas de apunte que hice voy a buscar algunas cosas. Hoy tenemos la mejor biblioteca que es Google, ahí se puede encontrar todo, así que leeré todo lo que pueda sobre el tema. En la Bien, licenciatura que estoy haciendo, ¿sí? ahí les dejo en el chat mi mail. Por si alguien quisiera hacer alguna consulta o lo que fuere, desde UNIPE estamos a disposición de ustedes. Bueno, yo me sumo finalmente como para agradecerte, Ezequiel, realmente súper claro en la presentación de las ideas, de los autores. Sí es un recorrido en el cual uno quisiera como meterse de lleno en todos. Me quedé con ganas de Kush, ¿sí? Que justamente es más o menos ahí donde ando indagando. Yo estoy desde Bahía Blanca y en la Universidad Nacional del Sur también tenemos filosofía argentina y latinoamericana, en cuarto año también. Trabajo en institutos de formación docente, donde Perdón, ¿de dónde me dijiste también... que sos? De Bahía Blanca. Ah, de Bahía Blanca, sí. Así que bueno, también en institutos de formación docente trabajamos filosofía y tratamos sí de hacer una introducción a lo que es filosofía argentina, latinoamericana, esto un poco de ubicar este pensamiento más contextualizado, recuperar un poco nuestro pensamiento propio en relación a lo que nos propone la historia de la filosofía tradicional, especialmente en los diseños curriculares, donde la selección de autores claramente es eurocentrista, ¿sí? Entonces bueno, hay todo una propuesta, ¿sí?, que uno trata de hacer, y ni hablar, ¿sí?, ustedes lo fueron mencionando al principio de la charla, desde la perspectiva de género también, ¿sí? Esto de la filosofía tan cargada en hombres, de hombres justamente, varoniles, y toda esta cuestión de pensar la mirada desde el género. Así que bueno, no, en realidad para mí fue un placer compartir la charla, escuchar a los compañeros y cómo iban haciendo sus aportes. Así que bueno, me quedo como atenta a próximos encuentros. Muchísimas Bueno, gracias. justo el año pasado hicimos en UNIPE vieron que el año pasado fue un año muy cuyano, Sí, por exactamente. los 100 años de su natalicio, y para no ser muy originales, nosotros también hicimos una jornada en Sí. torno a la figura y las repercusiones de la obra de Kush, así que, bueno, no sé si ustedes tienen ¿cómo se llama? El Instagram de UNIPE, Filosofía de UNIPE, pero ahí algunas cosas que se van haciendo se van comunicando. Bien, solo una aclaración. Vos dijiste que pusiste tu mail y no aparece, al menos yo no lo veo en el chat. Por eso, más que nada para Ya sé después por qué. estar en No, contacto. está bien. No sé por qué estaba marcado, ahora tendría que salir. A ver, ya te digo. Sí, ahí apareció exactamente. Listo. Sí. Bueno, gente, un gusto habernos cruzado en esta esquina de las nubes virtuales, que uno no sabe muy bien en dónde se está cruzando. O sea, estamos todos en nuestro lugar y sin embargo, no del todo. Espero entonces, como les decía, que les haya sido de alguna utilidad y sobre todo si les resultó incitante, que si les dio ganas de leer algo más, si les dio ganas de revisar alguna cuestión, ya está más que saldada la cuestión. Y ya de por sí digo, lo último, agradezco la serie de bibliografía que compartiste. Ahora sí es salir en la búsqueda, no sé si esta bibliografía está tan accesible, estos títulos, no sé. Algunas sí, algunas no.
Claro, por eso me preocupó cuando empezaste a tirar un par de nombres que dije, esto, ¿dónde lo voy a estar consiguiendo? Pero bueno, allá iré en la búsqueda de eso. Bueno, yo les puedo pasar después, si me escriben, la bibliografía, o Perfecto. alguna en particular que les haya interesado, y bueno, si tengo algo digitalizado, se los envío. Buena parte de lo que les mostré, por eso les iba mostrando los libros, no los tengo digitalizados, y sé que no están digitalizados. Sí, me imaginé Pero bueno, por eso. Pero bueno, una pero cosa así. El que ya sube tenés muchas alguna. cosas, de filosofía argentina latinoamericana es Dussel, que justamente tiene una página donde va subiendo muchos libros, así que ahí se encuentra mucho. En dussel.org, creo que se llama, no me acuerdo cómo. Bien, 16:57, creo que estamos en condiciones de irnos a tomar unos mates y a merendar. muchas gracias. Que tengan un buen día. Adiós. Gracias, Ezequiel.